Comenzamos definiendo qué se entiende por psicología cultural. Bien, esta rama de la psicología se centra en la influencia que tiene una cultura sobre las personas que están inmersas en ella. Estamos hablando de una influencia que no es solamente relevante a nivel conductual, sino que también parece condicionar nuestra manera de pensar y de sentir. Y a su vez, no solo se trata de la influencia que tiene la cultura en el individuo, sino que también asume que la mente y la cultura son inseparables y se constituyen mutuamente. Lo que significa que las personas son moldeadas por su cultura y su cultura también es moldeada por ellos, siendo los signos y símbolos culturales lo que constituyen la cultura, entendiendo símbolos y signos como herramientas creadas por el hombre para regular su comportamiento y el de los demás dentro de una cultura. Por ejemplo, las creencias religiosas, las costumbres, los mapas, vestimentas típicas, etc. Y a su vez, la apropiación de estos símbolos y signos constituye la mente humana y algunas conductas que están basadas en la utilización de estos signos acompañados de alguna operación psicológica determinada o, como Vygotsky los define, procesos psicológicos superiores, los cuales están mediados por los signos y símbolos que surgen a partir de la interacción social y también como consecuencia natural del desarrollo cerebral. La psicología cultural nos brinda dos postulados, el primero de ellos bajo la premisa de que somos aquello que hacemos. Este primer postulado se basa en la idea de que los cambios producidos en nuestro cerebro y nuestra conducta son el resultado del uso, por lo que nuestro cerebro es excepcionalmente plástico, pudiéndose adaptar a su actividad y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida. Dicha plasticidad es la que también le permite a nuestros procesos psicológicos superiores formarse a través de la participación en el medio y la interacción social en actividades como trabajar, educarse, alimentarse, actividades que estructuran el cómo pensamos, percibimos, sentimos, así como se moldea nuestra conducta. El segundo de los postulados nos propone el concepto de geografía vital, el cual enfatiza en que en el desarrollo humano no se atribuye como un proceso genérico, sino también se le atribuye la implicación psicológica que tienen los espacios físicos, los artefactos, las instituciones, los cuales influyen en ciertas creencias culturales. De hecho, según la psicología cultural, precisamente el medio físico, histórico, social y cultural es el responsable de la formación y creación de la conducta y mente humana, entendiendo por cultura las instituciones sociales como la escuela, la familia, el trabajo, los artefactos como el lenguaje, los ordenadores, los mapas y las relaciones sociales que se dan en prácticas explícitas e implícitas de vida compartida que regulan y controlan la conducta de las personas. Principios de una psicología cultural. En los principios de la psicología cultural encontramos tres, los cuales son de suma importancia, tales como: primero, la vivencia humana como unidad de análisis. En la vivencia humana como unidad de análisis encontramos la experiencia como factor fundamental para esta, es decir, el modo en cómo la persona valora, juzga e interpreta todo aquello que sucede a su alrededor. Es la vivencia humana todo aquello que subyace a la conducta, acción o actividad a realizar el individuo en el entorno en que se encuentra. Esto debido a la experiencia ya vivida. La vivencia humana como realidad situada y distribuida, la experiencia o vivencia humana. El origen de la vivencia, al igual que el origen de cualquier proceso psicológico superior, es social. Bajo una perspectiva vygotskiana, no se considera que la vivencia sea un aspecto subjetivo de la cultura. La Ley Genética General del Desarrollo Cultural de Vygotsky en el desarrollo cultural del niño dice que toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Nuestra vivencia, en definitiva, se halla conectada a la experiencia social, al conjunto de prácticas, instrumentos, rituales que una determinada comunidad hereda históricamente y que considera relevantes para la supervivencia. En este esquema se diluyen las fronteras entre lo psicológico y lo físico. Herederos del dualismo cartesiano, según el cual hay un sujeto pensante, lo interno y lo psicológico, y una realidad externa, objetiva y natural. Nos cuesta pensar que lo social y lo ambiental es también, al fin y al cabo, psicológico. Bajo el paradigma de la psicología cultural, lo psicológico se halla entre el sujeto, la tecnología que utiliza, entre las personas y los artefactos que éstas se apropian. Por eso la vivencia humana se encuentra situada y distribuida en un contexto de actividad local, lo que llamó geografía vital. Por ejemplo, se halla dentro de nuestro equipo de fútbol favorito, dentro de un seguidor, pero también fuera.
el autor del gol causante de nuestra euforia, la cancha que lo celebra, el presentador que lo relata. Aquí la situación o geografía vital es un determinado estadio de fútbol y la distribución se da entre las personas que juegan y miran el partido. El objetivo precisamente es suscitar y explicar una narración identitaria, es decir, la vivencia que tiene la persona entrevistada. La vivencia humana como resultado de la política social. La cultura regula la conducta humana a través de reglas, códigos y normas. La dimensión política de la cultura conlleva elucidar quienes manejan determinada geografía vital, es decir, que discursos narrativos, modelos de persona y conducta subyacen a cualquier espacio psicológico. Dicho con otras palabras, que voces culturales constituyen una particular geografía vital y subyacen a una determinada vivencia, entendiendo por voces culturales la apropiación de discursos, narrativas, sentidos y significados que uno internaliza. La vivencia deviene también de un producto político, en el sentido de que se expresa determinadas ideologías, reglas, normas, valores o discursos, aspectos que a través de la lucha política y el conflicto de intereses y relaciones de poder se imponen y superponen en un determinado paisaje de una determinada manera, afectando el contenido de la experiencia psicológica. La consecuencia de esta tercera característica es que la construcción psicológica no es estrictamente democrática, en el sentido de que hay determinadas fuerzas, discursos sociales que se imponen como norma y regulan el espacio de acción. La psicología cultural en la práctica clínica y sociosanitaria. La terapia familiar sistémica postula que ni las personas ni sus problemas existen en una isla desierta, sino que ambos están íntimamente ligados a sistemas recíprocos más amplios, por lo que es importante tener en cuenta sistemas como familia, pareja y trabajo. El procedimiento terapéutico consiste en formular hipótesis acerca de las razones que llevaron a la persona o familia a buscar ayuda, las expectativas asociadas, así como las metas que se espera alcanzar. Esto se logra con preguntas circulares. Dentro de la terapia familiar surge la terapia narrativa. En esta estrategia terapéutica las personas construyen historias que les permiten ordenar, explicar y categorizar la realidad. El terapeuta intenta andamiar un proceso en el que se reescriben estas situaciones, configurando narraciones no contaminadas por síntomas negativos y separando la supuesta enfermedad de la persona. Estas dos terapias permiten visualizar una estrategia clínica encaminada a cambiar la vivencia de las personas, teniendo en cuenta que éstas están inmersas en un contexto relacional. En neurorehabilitación, el Instituto Goodman ha desarrollado distintas tecnologías culturales con el objetivo de mejorar la rehabilitación integral de las personas con lesión medular, daño cerebral adquirido u otra discapacidad de origen neurológico, por medio de artefactos o prótesis que permiten ampliar las posibilidades fisiológicas y psicológicas de los usuarios, de modo que estas tecnologías culturales se convierten en un poderoso instrumento que acompaña la actividad de cualquier persona, permitiéndole vivir y desarrollarse. Vinculada a la psicología vygotsky es la llamada terapia social, según la cual un determinado contexto grupal de unos 10 a 25 personas ayuda a los individuos a superar sus problemas emocionales. Desde una perspectiva, el grupo, no los miembros individuales, es la unidad terapéutica. La psicología cultural en la práctica socioeducativa. En este contexto también son totalmente aplicables los principios de la psicología cultural. En definitiva, se trata de realizar programas de intervención psicosocial que modifiquen a las personas a partir de la transformación comunitaria. Una de las estrategias o programas educativos es el proyecto llamado Quinta Dimensión. Se trata de un entorno lúdico pensado para promover el aprendizaje y el desarrollo intelectual de niños y niñas en contextos desfavorecidos. Otro programa es Fondos de Conocimiento. Este pretende mejorar el rendimiento del alumnado inmigrante. La idea del proyecto consiste en aproximar la cultura escolar a la cultura familiar a través de la formación de maestros y maestras. Continuando con la temática, el siguiente tema es la psicología cultural en la práctica sociolaboral. Para iniciar vamos a definir qué es el clima laboral, y Cruz Velasco 2018 nos menciona que el clima laboral se basa en una percepción que expresan los empleados de una organización sobre su grado de satisfacción o insatisfacción con respecto al medio ambiente en el que laboran, lo que resulta en una evaluación del grado de bienestar y el desarrollo que estas condiciones generan, que son generados pues por los recursos humanos, las mismas que cuando es negativa en términos generales impactan el óptimo funcionamiento de la empresa.
Pero es muy importante mencionar que en estos espacios laborales existe una cultura, y es que en estos escenarios o sistemas de actividad compiten distintos puntos de vista, tradición e intereses, creándose distintas posiciones para los participantes, la división del trabajo, y siendo estas las condiciones las fuentes del cambio y del desarrollo. Por contradicciones se entiende problemas, tensiones y conflictos, por lo que se evidencian distintas culturas. Este tema es la dimensión subjetiva, objetiva y política de la cultura a modo de conclusión. Y podemos decir que la vivencia es la parte subjetiva de la cultura, el modo en que una persona percibe y siente, contextualiza su ambiente y su relación con él. Es mediación psicológica entre la conducta y el medio, ya que la vivencia conlleva asumir la carga y el tinte fenomenológico de las percepciones, memorias, que son esos recuerdos, los pensamientos, las emociones, los afectos y sobre cualquier conducta. La conducta cultural nunca es directa ni el resultado de una asociación ambiental. Entre el estímulo y la respuesta siempre hay una anticipación, una representación mental de la situación. Por lo tanto, es una medición psicológica. La vivencia se forma a través de la geografía vital, objetivando, encarnando, apoyando psicológicamente los valores, prácticas, costumbres, reglas, ideas que caracterizan un determinado entorno o contexto real de la vida. Es evidente, lo que aquí se ha presentado es una interpretación de la psicología cultural, una particular visión y posicionamiento que entiende la conciencia humana como objeto de estudio, y que la vivencia como unidad de análisis y la geografía vital como un mecanismo explicativo del cambio psicológico que tienen las personas. Jack's Music.